la cátedra de investigación ha venido incorporando en este semestre la asignación de tutorías, esto con el fin de brindar herramientas a los estudiantes en su elaboración de tesis. Como se había indicado, esto es una generalidad que les permite a ustedes toda aquella parte que tiene que ver con aspectos más propios de la investigación, que son más en detalle. Eso lo tendría que ver con su director o directora que tienen ustedes asignados. Tal vez para darle una pincelada de lo que hemos venido recorriendo en estas tutorías, vimos en un primer escenario el capítulo 1, que es la fundamentación de la investigación, que es solo lo que nos daba la viabilidad y la conveniencia de la realización de la investigación, pasando desde una idea muy general a ya ir detallando claramente lo que se tenía que desarrollar como investigación. Un segundo capítulo que tiene que ver con la parte de la fundamentación de lo que yo realmente quiero investigar, que es lo que dice la teoría propiamente. Y este tercer capítulo ya es el otro elemento que tiene que ver con los aspectos metodológicos que fundamentan la investigación y es el que da el respaldo de la parte científica de lo que nosotros vamos a obtener a través de los resultados que vayamos obteniendo para la realización del capítulo 4 y 5 y por ello la propuesta que es el capítulo 6. Entonces, sin más preámbulo alguno, voy a entrar a explicar ciertos detalles propios de esta tutoría para que ustedes conozcan qué es lo que vamos a abordar el día de hoy. Profesora Isabel, ¿me confirma si se está visualizando la presentación? Claro, con gusto. Bueno, por el momento no la estamos viendo, profesor. Gracias, Isabel. Vamos a ver. ¿Me dice Isa? Listo, perfectamente bien. Ok, ¿se ve completa, Isa? Sí. Se ve completa. Muchas gracias. Bueno, el capítulo 3 es lo que corresponde al marco metodológico. Los puntos que vamos a abordar en esta tutoría es más que todo la estructura del marco metodológico, el tipo de investigación, el alcance del mismo, las fuentes de información, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, procedimientos metodológicos de la investigación y la última parte que es la definición y operacionalización e instrumentalización de las variables. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como un aspecto importante que tenemos que analizar todos nosotros acá a nivel de la investigación es cómo se estructura este capítulo. Como ustedes saben, dentro del libro de metodologías para la elaboración de la tesis, que es la herramienta más importante de ustedes, este es el que ustedes tienen que basarse y se da desde la página 70 a la página 85. En un primer elemento estamos en una contraportada, que es lo que divide cada capítulo. Posteriormente, una breve introducción del capítulo que permite al lector a conocer qué es lo que se va a tratar en ese capítulo propiamente. Y luego se desarrollan los siguientes apartados con esta numeración respectiva. El 3.1, que sería el tipo de investigación, el 3.2, que es el alcance de la investigación, el 3.3, que son las fuentes de la información, 3.4, que es la instrumentalización, los instrumentos y técnicas de la recolección de datos, y el 3.5, procedimientos metodológicos de la investigación, y el último punto, que es el 3.6, definición, operacionalización e instrumentalización de las variables. Esto es muy importante que respetemos la numeración de la estructura que tiene cada uno de los capítulos, porque eso es lo que nos dicta propiamente el libro, que en este momento es el guía primario para la consecución
y desarrollo de nuestro trabajo. Los tipos de investigación. Bueno, los tipos de investigación que tiene establecido en el ámbito que nosotros que corresponde a nosotros, que es las ciencias, ciencias sociales y administrativas propiamente, los tipos de investigación ayudan en cierta manera a dar un abordaje al enfoque que pertenece la investigación. ¿Esto por qué? Porque nos permite a fundamentar basados en lo que nosotros nos dimos como justificación en el capítulo 1, es lo que nos permite indicar claramente cómo vamos a obtener la información y los datos. Entonces, los tres tipos de investigación que existen, según Sampieri, es el tipo cualitativo, cuantitativo y el mixto. Que todos ustedes también en los cursos de metodologías también han llevado lo que es científica, cuantitativa, cualitativa, que es propiamente lo que aquí también en este trabajo de investigación tenemos que aplicar. El enfoque cualitativo más que todo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar teorías, conceptualización de fenómenos, características de un hecho. Eso es lo que toma el enfoque cualitativo. El cuantitativo propiamente se centra en mediciones objetivas y una base que corresponde a ellas es que utiliza el análisis estadístico, matemático, numérico y de los datos que se obtienen y que tienen que establecer ciertos instrumentos para la recolección de estos datos. Como tal, el enfoque cuantitativo propiamente, como ustedes ahí pueden ver, que ustedes voy a compartir la presentación para que ustedes lo tengan. En las características del cuantitativo propiamente están asociados a un planteamiento de un problema, mide un fenómeno, a la misma vez utiliza la estadística como base primordial para la obtención de datos y hace pruebas de hipótesis y teoría. El proceso como tal es deductivo, secuencial, luego analiza la realidad de los objetivos. Como bondades que tiene este tipo de investigación, bueno, nos ayuda a la generalización de resultados, control sobre un fenómeno, nos da precisión, réplica y predicción. El enfoque cualitativo propiamente tiene estas características: planteamiento más abierto que se van enfocando, se conduce básicamente en el ambiente, en aspectos de fenómenos propiamente, significados que extraen de los datos y no se fundamenta a través de la estadística. Tomando estos dos tipos de investigaciones, puede darse que una investigación puede utilizar elementos cuantitativos y cualitativos. Al asociar estos dos elementos es lo que viene a generar el tipo de investigación mixta. Lo que viene claramente es asociar estos dos tipos de investigación. El enfoque cualitativo, que es el que es uno de los que algunos más problemas tiene, es muy importante tomar en cuenta que el cualitativo estudia más que todo cuestiones etnográficos, narrativos, fenómenos o hechos que vienen a dar a una cuestión propiamente, a una caracterización de una población o algún fenómeno o algún objeto o aspectos que conllevan a asociar ciertos contextos que se dan dentro de un fenómeno dado. Por ejemplo, si yo quisiera ver sobre el tema del COVID, que es lo que está más reciente, lo que hemos pasado, y queremos ver cómo afectó el COVID a las personas propiamente que fueron contagiadas. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una población de estudio que voy a hacer personas contagiadas de COVID,
y yo me siento con cada uno de ellos para ver qué fueron las de este fenómeno que hubo, qué características tienen esta población, entonces yo voy tomando de acuerdo a la información que me dan dando cada una de las personas y con ello hago una caracterización. Porque a veces nos centramos a que la investigación tiene que ser meramente cuantitativa. Y hay un elemento muy importante. Los números como tal son, siempre les he dicho, son muy exactos y que a la misma vez, si yo digo un 80% de la población costarricense se contagió de COVID, ajá, puso un 80% y un 20% no, ok, pero el número como tal me dice un elemento, pero tengo que hacer más aspectos de profundización que me permiten ver por qué conllevó a que ese 80% de la población fue contagiada del COVID. Ahí es donde entra el tipo de investigación cualitativa, donde me da esa profundización. Y eso es lo que me permite más adelante, cuando entre el capítulo 4 y 5, a profundizar y explicar y analizar los datos y la información que obtengo a través de la instrumentalización. Entonces, aquí lo que quiero llegar a esto es que pueden trabajar estos dos tipos de investigación bajo un tipo mixto. Ahora bien, eso ustedes lo pueden ver y profundizar más con su director y directora, porque como ellos llevan la consecución de cómo va desarrollando su trabajo, les va a ir orientando claramente bajo qué tipo de investigación debe ir enrumbando más tu trabajo. Así que esto es lo que conlleva a los tipos de investigación. Solamente estos tres para que ustedes lo tengan ahí como aspecto importante. Los alcances de la investigación propiamente es lo que nos ayuda a explicar el tipo de investigación según el nivel de profundización asociado a las variables de estudios. Según Hernández Sampieri, señala que como tipos de investigación los siguientes. Hay un sinfín de tipos de investigación. Sin embargo, para los aspectos que a nosotros nos corresponden, tenemos que ver los que corresponden por su nivel de profundidad, que esos son los que se basan propiamente dentro de los exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El exploratorio propiamente es una investigación que se basa en una situación de que es poco estudiado, no se ha investigado, no se ha dicho nada, no hay nada teórico. Entonces, eso es lo que fundamenta una investigación que es de esta naturaleza. Además, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan el terreno para nuevos estudios. Entonces, ahí tendríamos que ver, de acuerdo a la investigación que ustedes llevan, con la primera premisa. Es un trabajo de investigación que ha sido estudiado, perdón, que no ha sido estudiado. Ok, entonces hay que comenzar a hacer ese check, ver claramente si corresponde o no. El descriptivo propiamente consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. Por la generalidad de la mayor parte de las investigaciones que se fundamentan en lo que ustedes hacen, se caracterizan más en este tipo de investigación, que es el descriptivo. Posteriormente está el correlacional, que ofrecen predicciones, explican la relación entre dos o más variables, cuantifican relaciones entre variables. Este es muy importante porque es donde yo quiero ver el análisis o ir a investigar cómo un aspecto que yo voy a medir a través de una variable, cómo incide con esto. Por ejemplo, voy a hablar aquí hipotéticamente, ¿verdad? Aquí son ejemplos para más que todo explicativos para ustedes. Decir que, por ejemplo, voy a medir el tema de la obesidad en Costa Rica. Entonces yo quiero decir, bueno, voy a ver el tema de la obesidad como un elemento, como una variable como tal, pero quiero asociarlo a través
de la edad, a ver si hay una incidencia en esta correlación que yo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que le llamamos correlacional. Ver ciertos, tomar una variable con otra para ver si efectivamente lo que yo estoy asociando y correlacionando responde al supuesto que estoy haciendo. Entonces, ese es el tipo correlacional. El explicativo llega a determinar las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. En esto prácticamente es un elemento muy importante donde uno como investigador tiene que tomar claramente, de acuerdo a lo que yo fundamenté en el capítulo 1, que tiene que ver con el problema de estudio y mis objetivos como tal y variables, si tengo que hacer ese check a qué tipo o qué característica, a qué tipo de, perdón, a qué alcance de investigación corresponde es mi investigación. Y eso es muy importante porque tengo que ir haciendo ese checklist para ir descartando cuál es una y cuál es otra. Hay otro elemento importante. Puede ser que mi investigación se pueda asociar a dos alcances. Puede ser descriptivo y explicativo también a la misma vez. Eso es permitido dentro de la investigación como tal. Entonces, ahí ustedes lo que tienen que hacer es un análisis claro de ir viendo cada uno como yo siempre les digo, que hay que pasarlo por ese filtro que tengo que ir haciendo de descarte claramente a qué alcance corresponde mi investigación. Y eso es muy importante en el libro, de lo que establece, explica cada uno de ellos en mayor detalle y que es importante que ustedes lo lean para que tengan mayor claridad a la hora de escoger el alcance de su investigación. Las fuentes de información es el otro componente que se basa en la parte metodológica, que es donde vamos a obtener la información. Esos son muy importantes porque eso es lo que nos guía a nosotros como investigadores a tener en cuenta un elemento muy importante. ¿A qué tipificación de fuentes he recurrido para obtener esa información? Y como ustedes ven, nosotros tenemos a hoy por hoy, como en la cuestión de la tecnología y de lo que ha evolucionado el tema de la transformación digital, tenemos libros electrónicos, revistas, bases de datos, ¿cómo se llama? Tenemos a veces algunos posts que le llamamos o ponencias también. Entonces tenemos todo este material que yo consulto y que es parte importante para que tomo como parte de la investigación, tengo que asociarla a qué fuente corresponde. Pues bueno, son tres propiamente. Que están las fuentes primarias, que son aquella información que se toma, que es original, que es de primera mano, no está, digamos, interpretada por otra persona, sino es tomada directamente. Entre ellas tenemos algunos aspectos que son como tesis, revistas electrónicas que son de ciertas validaciones de teorías que se toman de algunos expertos y además la información de la empresa, por ejemplo, cuando se da algunos manuales, algunos estudios propiamente de la empresa, esos son fuentes primarias propiamente. Las fuentes secundarias como tal, me devuelvo, corresponde propiamente a aquella información que es creada por alguien. Es decir, las fuentes secundarias aluden a una fuente primaria. Por ejemplo, aquí puedo tomar algún ejemplo de, por ejemplo, la profesora Isabel, que escribió un artículo de algo sobre el clima organizacional y yo tomo esa información que ella, con base a un estudio que hizo propiamente ella, yo tomo esa información y yo la comienzo a utilizar como cuestión referencial para mi investigación. Entonces comienzo a decir, según Isabel, la profesora Isabel, bueno, Isabel, ya se me olvidó el apellido, y Barahona, Barahona. según Barahona, y yo comienzo a explicar y comienzo a hacer un parafraseo
de lo que la profesora viene desarrollando sobre el tema del clima organizacional. Esas son las fuentes secundarias. Las terciarias es uno de los distintos tipos de fuentes de información que realmente es una información depurada que ha sido extraída de fuentes primarias y secundarias. Es una articulación entre una fuente primaria y una fuente secundaria, con información filtrada para transmitir al lector. Ejemplo, catálogos, guías y diccionarios. Eso es cuando yo tomo cuando una fuente como tal, yo tomo dos elementos y los comienzo ¿cómo se llama? A sectorizar como tal y utilizarlo en investigación, eso se convierte en una fuente terciaria. Esto porque estoy tomando fuente de una primaria, una fuente que fue referenciada a una cuestión secundaria y por ende después yo lo tomo y lo trabajo como tal, se convierte en una fuente terciaria. Por lo general en las investigaciones se fundamentan más en las fuentes primarias y secundarias, pero no quiere decir que las terciarias no puedan utilizarse. Esas se pueden utilizar como tal. Entramos al otro componente que son los instrumentos y técnicas de recolección de datos. En la investigación científica, un elemento más importante es la aplicación del método de indagación que nos permite dar una confiabilidad y validación de la aplicación de lo que yo estoy haciendo como estudio. Y no podemos obviar lo que significa el tema método. El método como tal es un vocablo griego que viene de meta, que significa lo largo, y odos, que significa camino. El método es el modo o manera de proceder o de hacer algo, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando. Pero ahora vamos a ver lo que son las técnicas, que es lo que es el arte o manera que nos permite ir por este camino. La técnica como tal propiamente se define como en la parte de datos es la recolección de datos que comprenden procedimientos y actividades que permitan al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. ¿Qué quiere decir esta? Al problema de estudio. Se puede mencionar como técnicas de recolección de información la observación, que es ver o experimentar, la encuesta, que es preguntar, y la entrevista, que conlleva a dialogar, y las sesiones de profundidad, que es la más conocida hoy en día, los focus group, observar sesiones de grupo de trabajo. Estas son más que todas las técnicas comúnmente utilizadas en un proceso investigativo. En este sentido, los instrumentos de recolección de datos también se basan de acuerdo al tipo de investigación que yo voy a escoger. Por ejemplo, si voy a usar investigaciones cuantitativas, se utilizan cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas secundarias, diferentes tipos de entrevistas y encuestas. En cambio, las investigaciones cualitativas aplican la observación, entrevistas de profundidad, sesiones de grupo, biografías, revisión de archivos y etnografías. Algo que es muy importante en el tema de la instrumentalización son dos elementos básicos que se deben de garantizar, que entre ellos está la confiabilidad y la validez. La confiabilidad es el instrumento que se refiere al grado de la aplicación repetida al mismo sujeto produzca iguales resultados. La validez de un instrumento de recolección de datos se refiere a que realmente dicha herramienta mida la variable que se pretende medir. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de establecer cuáles van a ser mis instrumentos. Los instrumentos como tal constituyen las vías mediante las cuales es posible aplicar una determinada técnica de recolección de información. Voy a entrar a hablar muy claro de los que tienen que ver con las técnicas y los instrumentos. Tenemos que diferenciar estos dos elementos, la técnica y el instrumento.
La técnica como tal, como ya lo vimos nosotros anteriormente, es lo que se basa propiamente para el que me da el camino para obtener la información, y el instrumento como tal es el que yo aplico para que la recolección de los datos. Entonces, a veces confundimos estos dos elementos. Por ejemplo, cuando usted le dice a un estudiante, ¿cuál es la técnica, la técnica entre encuesta, cuál es la técnica entre encuesta y cuestionario? Algunos no logran diferenciar estos. Creen que a veces la encuesta es el instrumento y no es la técnica. Entonces, aquí en esta presentación voy a hablar sobre la técnica y el instrumento propiamente. Voy con la técnica de la observación, y el instrumento de aplicación de esta técnica se llama guía de observación. Esta consiste claramente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y personas en un contexto cotidiano. Este es el registro visual de lo que ocurre, es una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo a algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Esta técnica permite medir diversas circunstancias y sirve también y puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar conflictos familiares, la aceptación de un producto en un supermercado, entre otros. Esta técnica de observación a veces es muy usual en aquellas organizaciones que están orientados al servicio al cliente. Por ejemplo, cuando se establece el cliente incógnito. Ese cliente incógnito es el que llega a un servicio y propiamente va observando todo lo que va pasando durante su trayectoria hasta que le presten el servicio. Esa persona, a través de una guía que se elabora propiamente, ahí va a ir determinando ciertos aspectos que va tomando como datos. Por ejemplo, tiempo, la cuestión de atención al público, conocimiento sobre los servicios y otros aspectos que pueden medirse. Por lo general, esta es una técnica que se utiliza en los bancos sobre lo que le llaman el cliente incógnito propiamente. Las ventajas que tiene esta técnica como tal, permite tener información independiente del deseo deseo de proporcionarlo. Los fenómenos se estudian dentro de su contexto. ¿Qué quiere decir? Es sobre un momento determinado. Los hechos se estudian sin intermediarios. ¿Qué quiere decir? Yo voy sigo con el ejemplo del cliente incógnito. Yo voy, no tengo ningún intermediario que me vaya, yo voy tomando la información propiamente. Las limitaciones que tiene esta técnica es la proyección del observador. ¿Qué pasa? El que va a ser observador tiene que ser un experto de lo que quiere ir a obtener como información. Si quiero ir a medir servicio, la calidad del servicio, tiene que tener claramente qué es lo que quiere medir como calidad. Es posible confundir los hechos observados y la interpretación de esos hechos. Eso a veces pasa que cuando yo, Denis Víquez, donde estoy trabajando, quiero aplicar una observación sobre algunos y resulta que yo podría incidir en la interpretación. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esa población de estudio. Entonces podría llevar a cuestiones totalmente subjetivas. Entonces, esto es lo que también puede conllevar lo que es la técnica de la observación. Luego, la influencia que tiene el observador sobre la situación observada, que es esto que yo estaba explicando. Existe el peligro de haber generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Eso quiere decir que, por ejemplo, que puede decir, bueno, yo observé que la gente estaba descontenta. Bueno, para usted, ¿qué es descontento?
Y puede ser que la persona lo que observó fue que la persona hizo una mala cara, pero la mala cara que hizo no fue por una cuestión del servicio, sino fue por una cuestión de incomodidad de algo. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y hacer así, y puede ser que es que no es que estoy incómodo con ustedes, sino es que tengo un dolor. Entonces, de este tipo de cosas es lo que se tiene que tener cuidado a la hora de aplicar la observación propiamente. Los tipos de observación como tal está el participante y no participante. El participante, el observador, interactúa con los sujetos observados. ¿Qué quiere decir? Yo soy parte. Entonces, ese es como este ejemplo, el cliente incógnito. El no participante no ocurre la interacción de cuando es participante. ¿Qué quiere decir? Yo nada más llego a un supermercado, entro, no interactúo con nadie, nada más voy viendo lo que va pasando, tomo los datos y de todo y me voy. Eso es el no participante. Nada más me quedé viendo la generalidad de todo lo que está pasando de acuerdo a lo que quiero evaluar y no interactúo con ninguno. Esta es la técnica de la observación. Pasamos a la técnica de la entrevista. El instrumento que se aplica es la guía de la entrevista. La entrevista como tal es la interacción social que tiene un objeto, la interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente que está dando esa información. Esas se clasifican en estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas propiamente va con una guía predeterminada. ¿Qué quiere decir? Llevo un grupo de preguntas y solamente a esas preguntas me enfoco. La no estructurada propiamente es aquella que yo tengo ciertas preguntas estructuradas, pero puedo ir incorporando algunas preguntas en el interín del desarrollo de la entrevista. Por ejemplo, le puedo preguntar a la profesora Isabel, bueno, Isabel, a usted, ¿cómo considera el clima organizacional de su empresa? Isabel dice, bueno, la considero mala. Y entonces yo comienzo, bueno, Isabel, ¿por qué usted lo considera mala? Y ella comienza a explicarme, a decirme por qué ella lo considera mala. Y si dijo algo que me capture para tomar información, y yo le digo, bueno, ¿y qué mecanismos cree usted que debe implementar la organización para mejorar el clima? Ve que aquí yo voy haciendo como un diálogo entre el informante. Entonces, eso es lo que permite las entrevistas no estructuradas. Las ventajas que tiene son los mismos actores sociales quienes proporcionan la información de los datos, los datos propiamente, relativos a sus conductas, opiniones, deseos y actitudes y expectativas, cosa por su misma naturaleza imposible de observar desde afuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar acerca de todo aquello que piensa y siente de lo que ha experimentado o proyecta hacer. La desventaja que está es que el entrevistado podría hablar lo que se le pregunte, pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de toda su carga subjetiva de interés, prejuicios y estereotipos. Este clásico ejemplo es de las personas nunca contestan la verdad respecto a sus ingresos personales en dinero, vida sexual o lo que sea. Eso es lo que a veces hay que tener mucho cuidado en relación a las preguntas que se hacen. ¿Esto por qué? Porque puede ser que cuando yo estructuro ciertas preguntas, puede ser que una de las preguntas que yo establezca, conlleva a generarme a mí como entrevistador desconfianza. Y aquí tenemos que suprimir ciertas preguntas que tienen que ver de religión, orientación sexual, raza, ¿qué más? Nacionalidad, todo este tipo de cosas, porque estos dentro del contexto y también de lo que también tenemos a nivel de Costa Rica, es información sensible. Y no podemos preguntar sin tener un elemento que es importante, que es tener la autorización de un consentimiento informado.
¿Qué quiere decir? Que yo antes de entrar a hacer unas preguntas que son sensibles como estas, ¿qué pasa? Yo tengo que haber tenido un respaldo de un consentimiento informado, donde le informa a la persona que esos datos son únicamente para fines académicos, que voy a mantener la confidencialidad, que a la misma vez solamente no se van a replicar y se les guarda la información como tal. Una vez que termina la investigación, los mismos serán desechados o como tal. Por eso, en este tipo de investigaciones no son muy usuales utilizar tipo de investigación, este tipo de preguntas en una entrevista, ni aplicarlo también, tampoco en un cuestionario, sin tener un consentimiento informado. Esto lo digo porque cualquier elemento que ustedes pregunten de información sensible, privada como tal, podemos hacer objeto de demanda. Así que entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. En la técnica de la encuesta, el instrumento es el cuestionario. El cuestionario como tal es el instrumento que nos permite recolectar datos conformados por un conjunto de preguntas escritas por el investigador. A la misma vez lo administra y aplica a las personas o a la unidad de análisis con el fin de obtener información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de las variables motivo de estudio. La planificación propiamente de un cuestionario tiene que ser muy cuidadoso. ¿En qué sentido? Tenemos que generar los objetivos del cuestionario. Van asociados siempre a las variables de estudio. No podemos preguntar otras cosas que no están dentro de mis variables de estudio. Además, tenemos que delimitar el universo o población bajo estudio. Y además tenemos que hacer la selección de tipo cuestionario y forma de administración. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo quiero hacer un cuestionario a las jefaturas, un cuestionario a los trabajadores y un cuestionario al gerente. Entonces ve que ese es el tipo de cuestionario que a quien quiero orientar la investigación. ¿A qué personas voy a aplicar como tal? La elaboración como cuestionario, como instrumento de recolección de datos, hay que hacer un pretexto o prueba piloto. ¿Qué quiere decir? Yo primero tengo que aplicar un piloto para saber si el cuestionario que estoy aplicando me está garantizando el alcance de lo que tengo que responder dentro de mis objetivos específicos y por ende en mis variables. Para ello se genera toda una codificación propiamente y se tiene que establecer un plan de procesamiento y análisis de datos y estadísticos como tal. A veces eso es lo que nos va a permitir en esta última hacer ese procesamiento y priorización de datos para poder después pasar a la fase del análisis de los resultados. La estructura del cuestionario se centra en dos tipos, los abiertos y los cerrados. Que las abiertas son preguntas abiertas no estructuradas. Luego los cerrados son respuestas breves y específicas estructuradas. Se me subió arriba la palabra, pero son respuestas y breves específicas estructuradas. Como tal, en un cuestionario se pueden utilizar las dos, abiertas y cerradas. Siempre las abiertas, garantizando un elemento muy importante, siempre para profundizar. Cuando consideramos que solamente el valor numérico que me genere como tal es insuficiente y que necesito aplicar más. Por ejemplo, si yo le pregunto a la profesora Isabel, ¿en su organización cuenta con un plan de capacitación? ¿Sí o no? Sí, me contesta. Ajá, sí. Ok. Y me contestan todos, un 90% me dice que sí y un 10% no. El sí como tal, el 90%, y yo nada más digo, sí, sí cuentan con un plan de capacitación, pero bueno, ¿cómo consideran ellos el plan de capacitación? ¿Qué elementos consideran ellos que deben mejorar el plan de capacitación? ¿Cuál es el seguimiento que se le da al plan de capacitación? ¿Cada cuánto se va y se actualiza ese plan de capacitación? ¿Consideran ellos que el plan de capacitación que están realizando es acorde le permite el desarrollo del puesto que desempeña? Ve, por ejemplo, todo lo que yo acabo de hacer de preguntas para profundizar sobre el tema del plan de capacitación. Eso es lo que yo después voy a tomar y sistematizar para
generar todo un análisis con base al plan de capacitación. Por eso es que es muy importante tener en cuenta este tipo de elementos importantes y además también aquellos elementos que tienen que le llamamos preguntas PASE. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una pregunta, ¿tiene conocimientos sobre el COVID, por ejemplo? Y le digo, no, pase a la pregunta tal y me manda ya hasta la otra etapa y me brinco todo ese segmento de que tiene que ver con el COVID. Entonces, el cuestionario como tal, y aquí sí les quiero decir sinceramente, estudiantes, no es hacer preguntas por preguntar, no hacer preguntas que sobran o agregar preguntas que no tienen ninguna relevancia. Tienen que ser preguntas que orienten a cumplir el alcance, los objetivos específicos que tiene su investigación. Nunca puede hacer un cuestionario usted si no ve cuáles son sus objetivos y cuáles son sus variables y cuál es el alcance y cuáles son los indicadores que tienen esas variables. Esos tres elementos son la base que fundamenta todas las técnicas que he estado explicando en este momento. Así que no la pueden obviar. Y además es importante que cumplan la estructura. Un cuestionario tiene una estructura, tiene un título, tiene un objetivo. Se establece claramente de un elemento de la confidencialidad y además un elemento también a un agradecimiento a las personas que participan también. Y posteriormente tiene que hacerse por segmentos o por apartados como tal. Que en eso, ustedes en el libro de estadística descriptiva de Gómez, ahí explica claramente cuál es la estructura de un cuestionario. Porque tiene que cumplir las bases, los criterios básicos que debe regir para un cuestionario. Aquí le dejo un link donde, que es de don Carlos Guerretero, que es un profesor, tengo el gusto de conocerlo, y una vez hicimos una cuestión de cuáles son las herramientas que en este momento tiene la web, que pueden utilizarse como cuestionarios en línea y que son gratuitas. Los invito a que ingresen ahí, observen las diferentes plataformas que son gratuitas y explica cada uno de ellos hasta cuántas preguntas pueden ser, todas las cuestiones que ahí pueden tener en cada una de esas herramientas. Eso como material de apoyo. No, sin embargo, siempre tomen en consideración la consideración de mis compañeros y compañeras, directores y directoras. Ellos son los que fundamentan claramente el acompañamiento de las técnicas que deben aplicar en su investigación. La otra técnica se llama 3 sesiones de profundidad, que utiliza la guía de observación y recolección de evidencias. Es una técnica que consiste en reunir un grupo de personas con el cual se trabaja con relación a las variables de la investigación. Durante la sesión se puede pedir opiniones, hacer preguntas, aplicar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar aspectos varios. Los pasos a definir en una sesión de profundidad es definir las personas que participan, ubicar las personas del tipo definido o elegido, organizar la sesión o sesiones, las cuales se deben llevar a cabo en un ambiente tranquilo, relajado. Deben preverse detalles tales como la logística, alimentación o materiales que ustedes van a necesitar para poder realizar estas sesiones de trabajo. Elaborar un reporte de sesión que debe incluir datos particulares de los participantes, como por ejemplo cuántas mujeres están, cuántos hombres, más o menos las edades, nivel educativo, información completa del desarrollo de la sesión, reflejando la actitud y el comportamiento de los participantes, y codificar y analizar la información. Por lo general, las sesiones de profundidad o focus group es una técnica comúnmente utilizada cuando se trabaja con poblaciones totalmente selectivas, que le llamamos. Entonces, cuando queremos trabajar con el grupo de gerentes y queremos entre gerentes ver
sobre un proceso, entonces hacemos una sesión para establecer un FODA y sobre ese FODA, cuáles son los elementos que pueden venir a mejorar un proceso como tal. Esas son las técnicas que hay y los instrumentos que se basan en una investigación como la que ustedes están realizando. Y ahora vamos a entrar al siguiente capítulo, que es los procedimientos metodológicos. Los procedimientos metodológicos, más que todo, ahora sí, yo ya vi cuál es el tipo de investigación, cuál es el alcance, cuáles fueron las fuentes que se toman para poder sustentar lo que yo estoy investigando. Posteriormente ya elegí las técnicas y mis instrumentos. Ahora sí, tenemos que ir a trabajar hacia quiénes va dirigido todo esto. ¿Quiénes son yo los molesto y digo a mis estudiantes, ¿quiénes van a ser las víctimas? Entonces, tenemos que ver en esto. Entonces, vamos a ver en un elemento muy importante, la población. La población como tal es el conjunto total de individuos que poseen características comunes observables en un momento determinado y que esto que lo lleva a cabo una investigación debe tener en cuenta algunas características esenciales a la hora de seleccionar la población que se va a estudiar, como tales como la homogeneidad, el tiempo, espacio y cantidad. La homogeneidad es que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en el estudio que ustedes están haciendo. Luego, el tiempo se refiere al periodo como tal donde se ubica la población de interés y además determinar si el estudio es del momento presente o se va a estudiar a una población de 5 años atrás o se va a entrevistar o a estudiar personas de diferentes generaciones. Por ejemplo, eso es muy importante definir. El espacio como tal se refiere a dónde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo en una área o comunidad en específico. Luego la cantidad se refiere al tamaño de la población, que es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar. Además que la falta de recursos de tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar. Por eso es muy importante. Primero, saber cuál es nuestra población, su generalidad y sus características como tal, pero a la misma vez tengo que ver cuánta es la cantidad. Yo no puedo hacer, ustedes no pueden hacer, por ejemplo, una investigación que están haciendo en la provincia de Heredia, por ejemplo, porque Heredia es muy grande. Tendremos que saber entonces la población de Heredia, ¿ok? De la población de Heredia, ¿qué es lo que quiero estudiar? Bueno, quiero estudiar a los pequeños y medianos, a la mediana y pequeña empresa. Ah, ok, va a estudiar. Se sitúa en Heredia, se enfoca propiamente a la mediana y pequeña empresa, pero ¿qué más? De todas, no, solamente del Cantón Central, Distrito Mercedes. Ve que entonces estoy llevando a la población ya a delimitarla como tal y podría decir que yo, y todavía lo puedo delimitar más y voy a estudiar claramente solamente a la mediana y pequeña empresa que se aboca a servicios. Ya ahí está claramente. Entonces, de pasar de una gran población, yo lo fui delimitando para llegarlo hasta donde yo quiero analizar. Eso es muy importante. Y entramos al tema de la muestra. Y aquí eso es un esquema así como muy rápidamente para que ustedes se ayuden en cierta manera en lo que tiene que ver con el sí y el no como tal. ¿Cuándo debo tomar una muestra? Bueno, se requiere conocer cómo se presenta cierta característica de un universo particular, población. El universo está definido. Y si no lo tengo definido, tengo que definirlo, porque si no, no voy a determinar claramente mi muestra. Si lo tengo definido, entonces es posible observar todo ese universo. Si es posible estudiar todo ese universo o toda esa población, ¿qué me conlleva a eso? Hacer un censo. Y ese censo como tal, las observaciones pueden atribuirse a los miembros de toda esa población. Por ejemplo,
siempre se habla claramente que poblaciones menores a 100 personas se trabaja con un censo. Pero eso es una cuestión que ustedes lo van a determinar con su directorio o director. Luego, si no es posible observar todo ese universo, entonces, ¿qué pasa? Como no lo puedo observar como tal, tengo que llevarme, observar una muestra. Entonces, se requiere inferir la medición al universo. Bueno, y si digo que no, tomar una muestra no representativa, eso es lo que me lleva a observaciones, solo pueden atribuirse a la muestra, no a los miembros del universo. ¿Qué quiere decir? Solamente es lo que yo realmente aplico de algunas personas como tal y lo trabajo con ellos, pero eso es lo que le llamamos nosotros a trabajar a tipos casos, nada más. Pero para el efecto nuestro tenemos que irnos al sí. Entonces, tengo que tomar una muestra representativa que a la misma vez esas observaciones pueden atribuirse a los miembros del universo. ¿Qué quiere decir? Que con base a esa muestra que yo voy a tomar, posteriormente yo puedo llevar a una generalidad de la población. Entonces, eso es como un esquema de paso a paso para que entiendan ustedes cuándo nosotros tenemos que decidir si corresponde o no a una muestra. Entonces, ¿qué es una muestra? Bueno, una muestra es una selección de los encuestados elegidos y que se representa en la población total. El tamaño de la muestra es una proporción significativa de la población que cumple con las características de investigación, reduciendo costos y tiempo. Saber cómo determinar el tamaño de la muestra antes de comenzar una es un principio estadístico que nos ayuda a evitar el sesgo de la interpretación de los resultados obtenidos. Aquí, digamos, por ejemplo, en la plataforma, ustedes tienen una herramienta que se les ha facilitado en un Excel, que es lo que nos permite medir cuáles son aquellas muestras que tenemos que tener de poblaciones finitas o poblaciones infinitas. Por lo general, la mayor parte de las investigaciones que ustedes realizan son poblaciones finitas. ¿Esto por qué? Porque algunos ya lo hacen en una organización y es claramente que esa es la población, claramente. En las infinitas propiamente es que, digamos, es cuando no podemos determinar la cantidad como tal. Entonces, yo tengo que utilizar una cuestión meramente estadístico para poder llevar aplicar una generalidad. Por ejemplo, cuando se hacen las encuestas de hogares, que Estadística y Censo lo que hace es, no sabe cuántas casas hay en Costa Rica. Entonces lo que hace es sacar de una muestra de una población infinita y con ello establece cuánta es la cantidad de personas que se tienen que cuestionar, que encuestar, y con ello puede ser aleatoria, simple al azar, bola nieve o lo que sea. En esos tipos de muestras que se pueden aplicar como tal. Por ello es importante que utilicen esta herramienta que tienen ustedes en la plataforma y el material que se les provee en la plataforma, porque esto les permite a ustedes también tener claramente cómo aplicar como tal. Esta se utiliza más que todo con las llamamos las muestras probabilísticas. Esta como tal, nada más aquí, este es el Excel que tienen ustedes en la plataforma, nada más se pone la cantidad de personas acá, que ustedes tendrían bien la población como tal, y automáticamente te saca la muestra acá. Siempre tomando en cuenta la confidencialidad, que siempre es un 95% de confidencialidad, de confiabilidad, perdón, y eso es lo que sacamos la muestra fácilmente. En cualquier cosa, también los compañeros y compañeras, en su momento cuando ustedes vayan a hacer esta parte, les pueden apoyar a definir claramente cuál va a ser este tipo de muestreo que ustedes vayan a utilizar. La definición y operacionalización e instrumentalización de las variables. Están las variables e indicadores. La variable como tal es aquella, un momentito porque tengo aquí unos escandalosos. Es aquella característica cuantitativa o cualitativa que es de interés analizar su comportamiento, analizar su comportamiento en una investigación.
Estas variables, según el grado de complejidad, pueden ser simples o compuestas. Las simples son aquellas cuyo comportamiento está sujeto a un solo indicador y las compuestas son aquellas que están, cuyo comportamiento está sujeto a dos o más dimensiones e indicadores. El indicador como tal es la cuantificación o la traducción numérica de las variables. Debe estar representados en forma clara, de tal forma que nos permite entender el cómo se comportan las variables de interés. Definir correctamente los indicadores invita a que el investigador pueda llevar un análisis por indicador, generando un aporte más profundo, debido a que se puede llegar a discutir los resultados de la investigación más allá de un simple análisis de variables. Por eso los indicadores que nosotros vayamos a definir es muy importante, porque eso es lo que nos va a permitir, en cierta manera, profundizar en nuestras técnicas e instrumentos de recolección. Eso es una parte importante. Y saber claramente que el indicador tiene que ser medible como tal. A veces cuando vemos los cuadros el cuadro de operacionalización de las variables, a veces vemos algunos indicadores y uno dice, esto no es un indicador, y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque siempre tiene que ir asociado claramente a qué, al objetivo específico, a la variable, y qué es lo que queremos hacer como indicador para lograr el alcance de la variable. Y aquí lo vemos con lo que está en el libro, y aquí yo lo voy a ver acá. Como tal, recordando siempre el capítulo 1, cuando se explicó, se indicaba que dentro del objetivo específico está la variable. Tiene que estar la variable. Entonces, aquí como en este objetivo podemos ver que es la organización administrativa, la variable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué queremos analizar? ¿Qué queremos alcanzar con la organización administrativa para responder este objetivo? Bueno, quiero saber la cantidad y calidad de la relación entre la proveeduría y el almacén general, grado de injerencia de la proveeduría en la programación de las compras y servicios, grado de adecuación de la distribución de funciones y número de manuales de procedimientos y descripciones de funciones existentes. Como pueden ver, todos esos indicadores que están acá es lo que me va a permitir dar respuesta a este objetivo propiamente. Entonces, vea que este marco metodológico como tal, no podemos dejar a un lado lo que hemos desarrollado en el capítulo 1. Van totalmente de la mano, porque es lo que me fundamenta claramente a la obtención de los datos para posteriormente hacer un verdadero análisis. Esto es importante que lo conozcan y es importante que lo sepan. Este es el cuadro de la operacionalización de las variables. No hay otro cuadro. Y a nivel de la definición instrumental, aquí tenemos que tener claramente indicar cada uno de esos indicadores, cuál va a ser mi instrumento que yo me voy a basar para obtener esta información. Y tiene que quedar ahí. Y no lo podemos desagregar. Tiene que tener, si yo para lograr esto voy a tomar la observación directa y las entrevistas, pongo la observación directa y la entrevista. Y ahí voy sucesivamente trabajando en otra parte que corresponde a la definición instrumental. En la definición conceptual propiamente que tiene el cuadro, podemos decir que la organización administrativa, si conseguimos ver la teoría, hay un sinfín de definiciones. Pero nosotros como investigador tenemos que manejar, tenemos que definir nuestro propio concepto. Entonces, definirla nosotros. ¿Por qué? Porque para efectos de la investigación, a la hora que cuando ustedes están en una defensa de tesis como tal, si no lo definimos claramente como investigación, ¿qué se va a entender por organización administrativa? Cualquier persona le puede preguntar un concepto de lo que es administración, lo que es organización administrativa, fuera de lo que tiene que ver, y esto ¿por qué se da? Porque no tuvimos la capacidad de manejar nuestra propia definición para efectos de esta investigación. Y eso es muy importante que ustedes lo consideren siempre. Esa es la conceptualización que yo le voy a dar a mi variable según el alcance de mi investigación.
Ese es el cuadro como tal. Y termino mi intervención en de esta tutoría con esta frase. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad, de Albert Einstein. ¿Qué quiere decir? Esto, tenemos que tener voluntad para seguir adelante, tenemos que tener voluntad para lograr lo que nos estamos proponiendo y tener voluntad de poder llegar a hacer un buen trabajo que responda claramente a mi nivel de profesional que quiero alcanzar y saber claramente que estudiantes de una universidad pública como tal, estamos con la obligación de contribuirle a la sociedad costarricense nuestro conocimiento y aporte. Y esa es nuestra forma de retribuirle al país que tanto le hace falta. Así que muchas gracias. Abro el espacio para preguntas y profesora Isabel, le dejo a usted el escenario. Muchísimas gracias, profesor. Excelente la profundidad con la que se abarcó el capítulo número 3 de investigación dirigida. Ya tenemos algunas consultas en el chat, como por ejemplo, Jerlin consulta que en el apartado las encuestas y cuestionarios hay que entregarlos ya aplicados o es solo presentación del formato que se va a utilizar para aplicarlo. Solamente es el formato, es solamente el formato, no pueden estar aplicados. Eso quedarían ustedes para la segunda etapa de la segunda fase del TFG. Muchas gracias. Jonathan Ríos dice que no le queda claro el tema de las fuentes. ¿Es hacer un resumen de las fuentes más importantes? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, utilizo el marco teórico de una tesis en mi trabajo? ¿Sería una fuente primaria o secundaria? Ahí lo que pasa, Jonathan, es verdad, si no me equivoco, profesor. Jonathan, correcto. Si usted está, es que tenemos que ver la naturaleza de las fuentes. Por ejemplo, y como tal se dijo en un inicio, si yo estoy tomando la información de una fuente primaria, ¿qué quiere decir? Que es de ese autor como tal y la trabajo y lo incorporo en mi trabajo, esa es fuente primaria. Si yo tomo ese trabajo y lo voy a trabajar y lo parafraseo y lo convierto dentro de mi desarrollo de trabajo, se convierte en una fuente secundaria. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que si yo voy a tomar, por ejemplo, si yo voy a tomar la tesis de la profesora Isabel Barahona llega en esa tesis y llega a ciertas conclusiones y yo tomo esas conclusiones que la profesora ha llegado, es fuente primaria. Porque no las estoy, ¿cómo se llama? Alterando. Pero si yo tomo esas conclusiones, y posteriormente yo las voy a trabajar, eso se convierte en una fuente secundaria. ¿Qué quiere decir? Lo que yo voy a escribir sería una fuente secundaria, con el aporte de lo que la profesora Isabel dejó. No sé si con ese les aclaro, Jonathan, la pregunta. En caso, Jonathan, que no le haya quedado claro, nos puede levantar la manita y hacernos la consulta en directo. Acá también, Jonathan pregunta, ¿la revisión documental es parte de la técnica de observación? Muchísimas gracias a la profesora Lisette Fernández que colaboró ampliando un poquitito la respuesta. Profesor Denis. La revisión documental es parte, de una técnica y se utiliza claramente en las investigaciones cualitativas. Cuando yo tengo que utilizar, es válida como tal, como técnicas, como tal. Entonces, pero es siempre y cuando que sea de la naturaleza cualitativa. Muchísimas gracias. Ana Yancy pone acá en el chat, ¿es posible que mi investigación conste de una encuesta a través de una entrevista únicamente a una persona en específico? En este caso, tendría que verlo usted con su director o directora. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que usted tiene como trabajo,
él o ella le puede orientar claramente cuál es la instrumentalización que usted debería, que se apropia claramente a la investigación que hace. En este caso no le podría decirle porque no conozco en profundidad su trabajo, entonces ahí tendría que de preguntarle a su director o directora. Aquí Ana Yancy pues amplía también, veo la consulta que hizo. Igual se aplicarán otras herramientas para el proyecto. La duda es, para la encuesta, ¿siempre se debe determinar una muestra o si se puede aplicar el cuestionario a un solo individuo? Profesora Isabel, ¿me lo podría repetir? Es que le Con escuché mucho como gusto. cortado. Claro que sí, con muchísimo gusto. Igual se aplicarían otras herramientas para el proyecto. La duda es si para el cuestionario siempre se debe determinar una muestra o si se puede aplicar el cuestionario a un solo individuo. Ahí tendría que ver claramente, o sea, es lo que yo expliqué un momento, es definir su población. A partir de lo que usted define su población y la cantidad como tal, y si dependiendo de esa cantidad usted conlleva una muestra y esa muestra usted tiene claramente cuáles son los individuos que va a aplicar, ahí usted tendría que ver claramente con base a cada uno de ellos qué es lo que usted quiere lograr como alcance de información y con ello determinar las técnicas. Puede ser que yo pueda utilizarle a la población de estudio como tal, yo tengo una población y yo podría decir, a uno le aplico un cuestionario y posterior a algunos les aplico la entrevista. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo este grupo de trabajo y resulta que este grupo de trabajo que tengo acá, tengo trabajadores operativos, trabajadores profesionales y técnicos. Y puedo decidir que a la población técnica y operativa un cuestionario y a la parte profesional una entrevista. Eso conlleva claramente la dinámica de lo que usted quiere lograr y alcanzar como datos. Entonces, en este momento no conozco su investigación, por eso es que me queda difícil poderle contestarle, porque eso tiene que verlo usted con su director y directora, porque de acuerdo a la profundidad de lo que usted quiere lograr en su investigación, es lo que determina claramente qué instrumento, perdón, qué técnica junto con qué instrumento es la que debería aplicar. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos acá dos consultitas más. Vamos a leerlas y terminamos con el chat por si algún estudiante quisiera hacer alguna pregunta ya en vivo, con muchísimo gusto. Dice Angie, si tomo una tesis como fuente primaria, solo algunos textos tal cual, pero otros párrafos los trabajo como en una combinación de fuente primaria y fuente secundaria. ¿Se puede? Están las fuentes terciarias. Acuérdense que las fuentes terciarias se trabaja cuando tomo elementos de fuentes primarias y secundarias que me convierten en una fuente terciaria. Muchas gracias. Y Jonathan nos dice, gracias por la respuesta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, debo revisar manuales o políticas de la empresa? ¿Tendría que utilizar la técnica revisión documental, aunque la investigación sea cuantitativa? Es que el asunto es que el momento de que usted, o sea, tiene que ver claramente cuál es el alcance de su objetivo, Jonathan. Vea su objetivo claramente. ¿Cuál es el alcance? Si usted tiene que tiene que hacer revisión documental, siempre va a ser, la revisión documental como tal es una fuente de información. Entonces, como tal, usted tiene que basarse claramente de que cuando yo voy a tomar esa información como tal, se me convierte en información que va a ser procesada para el análisis correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Más que todo el tipo, el alcance, perdón, el tipo de investigación, si es cuantitativa y cualitativa, es lo que usted tiene que ver en su conjunto como investigación. No es solamente verlo en una situación particular. Entonces, yo tengo que ver cuál es el alcance que tiene toda mi investigación con mis objetivos propiamente y determinar claramente si yo voy a tomar elementos cuantitativos y cualitativos.
Y si tengo elementos cuantitativos y cualitativos, como bien lo dice la teoría, si lo utilizo y los triangulo como información, se me convierte en una cuestión mixta. Entonces, no lo puede ver en detalle de una sola variable, tiene que verlo en todo su conjunto de investigación. Yo no puedo decirle que pues solamente por la revisión documental que usted va a hacer es cualitativo. No. ¿Cuál es el alcance que tiene su investigación con sus objetivos que se ha planteado y el problema de estudio? ¿Solamente su trabajo se basará con lo cualitativo? Esa es la pregunta que se tiene que hacer usted y verlo con su director o directora. ¿Por qué? Porque es que el asunto es que si nos vamos detallando en cada uno, es imposible para determinar mi alcance, el tipo de investigación que yo voy a aplicar. Eso no lo pierda de vista. Vea su alcance general de su investigación y con base a ello determina si es cuantitativa o cualitativa. Si tiene las dos, bienvenido sea, porque al final de cuentas la revisión documental está basada dentro de la misma enfoque cualitativo. Muchísimas gracias, profesor. Abrimos el micrófono si algún estudiante quiere participar en 5, 4, 3, 2, 1. Pues yo creo que la tutoría de hoy ha quedado muy claro lo que es el capítulo número 3 de la investigación dirigida. Darle el agradecimiento al profesor Denis por ser tan amplio en cuestiones de conocimiento, la profundidad que nos dio con esta tutoría. Recuerden, siempre que tengan alguna duda, alguna consulta, acudan directamente al director. Siempre estaremos para poderlos ayudar en lo que sea, ayudarlos a guiar y enrutar de una forma correcta el enfoque de su investigación. Agradecerle, por supuesto, a los compañeros directores, directoras, asesores que se han conectado con nosotros esta tarde, y al profesor Denis, como siempre, agradecerle por ser tan amplio en su conocimiento y, por supuesto, la bondad de compartirlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos en posiblemente un mes, 15 días, para las próximas tutorías. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias Profesor, a todos y a todas. nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.